Hola, hola, hola. Buenos días. Un gusto verlos nuevamente en línea. Ver que tenemos los coordinadores de Cuba, Taimara, Ana Lorena de Colombia, Fernando Argito de Perú, Marta de Honduras. Déjame ver más quién. Ya tenemos más personas. Alba Deli, Jordana de Brasil, enfermería, Juan Machuca de Chile, María Antonia de Paraguay. Creo que son estas por ahora. Muchas gracias por siempre participar aquí de las sesiones virtuales, en realidad de esta reunión de coordinación de LILAS, y siempre intentamos traer temas que son importantes, tanto para nosotros como para ustedes, y dar un poco más de apoyo a ustedes para todas las dudas. Incluso yo estaba aquí pensando que no había dicho antes que siempre que ustedes tengan dudas sobre las sesiones anteriores, también pueden sacar durante esta reunión. Yo sé que muchos de ustedes ya envían correos durante el mes para sacar dudas o algunas orientaciones adicionales, pero si necesitan también pueden hacer preguntas aquí sobre las sesiones, reuniones anteriores, ¿está bien? Como ustedes saben, ya tuvimos, esta es la cuarta sesión virtual. Ya estamos en medio del año y tenemos muchas cosas a hacer, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar la sesión de hoy para cumplir también con el horario. Bien, el tema de hoy yo he cambiado un poco el título porque yo creo que no es una evaluación de bases de datos nacionales, pero el análisis de las bases de datos nacionales para la adopción del sistema FIADMIN por todos los, por lo menos los coordinadores nacionales de los países, como un primer avance un poco más concreto de todos, de la red en dirección rumbo a la adopción del sistema FIADMIN en toda América Latina y Caribe. Como ustedes saben, siempre empezamos con nuestros informes sobre las actividades que tuvimos, los cambios recientes. Se me olvidó hablar de algo, pero está bien. Porque siempre que hay algo interesante para hablar sobre lo que estamos desarrollando aquí, yo hablo a ustedes, pero también pido que ustedes acompañen al boletín de BIREME, al Twitter de LILAX, porque muchas veces yo publico las cosas en estos canales y a veces me olvido de incluir aquí en la presentación. Entonces, vamos a hacer estos informes y hablar sobre el análisis de estas bases de datos y, como siempre, preguntas y dudas y sugerencias. Estamos en nuestra cuarta reunión virtual. Aquí no hay que cambiar el título, pero no sé si ustedes ya solicitaron esta creación de interfaz integrada. Entonces, incluso se me olvidó incluir también en esta presentación, porque me he concentrado en el tema más específico de las bases de datos nacionales. Pero al final también puedo hacer esta pregunta a ustedes para que yo haga las solicitudes internas para que sean creados los IHX integrados con los registros que están en el FIADMIN y con los registros que están en sus LUDB webs, ¿está bien? Pero para eso también necesito de más información. Pero sigamos. Me gustaría también informar a ustedes que ahora volvió finalmente el portal de la red BBS, donde se encuentra toda la información sobre LILAS. Y creo que ustedes saben que hay una página especial para ustedes, coordinadores de red LILAS, y también coordinadores de red en general. Porque cuando nosotros hablamos de coordinadores de red LILAS, todos los coordinadores que adoptan la metodología LILAS son coordinadores
de Red Lilacs, pero lo que diferencia a ustedes de los otros coordinadores es que ustedes son responsables por representar hacia la abogacía de Lilacs, constituir comités de selección y evaluación de revistas para Lilacs. Entonces, ustedes tienen un diferencial con relación a los otros coordinadores de red de BVS temáticas, por ejemplo, porque ustedes hacen este tipo de divulgación, abogacía, pero también de esta constitución del comité, de esta evaluación de revistas, que es algo tan serio e importante. Bien, entonces está aquí en línea y ahora también hemos actualizado todas las informaciones sobre las presentaciones y cursos que estamos dando, ¿está bien? Manteniendo. Entonces, todo lo que necesiten, por favor, consulten a este sitio y no más al sitio de metodología Lilacs, porque no vamos a sacarlo del aire aún, porque sabemos que hay muchos enlaces externos a este portal de metodología Lilacs, pero vamos a descontinuar. Ustedes ya saben que hemos descontinuado la actualización de los datos en este portal de metodología Lilacs, pero a veces incluimos una cosa u otra, pero ahora sí es oficial, ya vamos a cerrar las actualizaciones en el sitio de metodología Lilacs. Solo estaba aguardando que este sitio estuviera seguro, ya con toda la información actualizada. Entonces es esto. Vamos a incluir un mensaje de aviso a la red para que sepan que el sitio de metodología Lilacs ahora va a emitir aquí para este portal. Como siempre, nuestra agenda, y he incluido algunas cosas más. Entonces tenemos aquí 2 sesiones virtuales, una de buenas prácticas de editoración de revistas, el 18, el 27, sesión de indexación de documentos, y he incluido aquí algunas campañas, las campañas mundiales de salud, que yo creo que ustedes se acuerdan que yo he hablado sobre el uso de estas campañas mundiales de salud como una forma de activación del control bibliográfico y también de divulgación de Lilacs y de la BBS por medio de destacados, vitrinas de conocimiento y todo más, ¿está bien? Entonces, para este mes tenemos Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión, Día Mundial del Medio Ambiente, y este vaso, ¿cómo se dice esto? Que ven aquí por detrás de esta tabla, es un vaso que he ganado en conmemoración a este Día del Mundial del Medio Ambiente. Entonces hubo aquí en Mireme una ponencia, una presentación sobre ¿cómo era mesmo? Sobre la iniciativa que hay con una ciudad aquí que habló sobre las actividades físicas, acciones en pro de la salud humana, pero también incluyendo aquí cuestiones de, por ejemplo, reciclaje de lixo, diría esto en español, no sé. Entonces, por esto es que nosotros ganamos este vaso, no es vaso, ¿cómo se dice esto? Caneca en portugués. Pero hay también el 14, Día Mundial del Donante de Sangre, el 17, Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 24 y 28 es Comité Ejecutivo de la OPS, y 26, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Entonces, aprovechen esas fechas para ser destacados, hacer estrategias de búsqueda, para destacar los contenidos de Lilacs, pero también de la BBS, ¿no es verdad? Estas fechas son muy utilizadas destacados para el portal de LIS, por ejemplo, donde siempre incluimos por lo menos 3 campañas que ocurren en el mes para destacar los contenidos de LIS. Para Lilacs aún no estamos haciendo esto sistemáticamente, pero necesito de alguien aquí para atribuir esto. Muy bien.
Siguiendo, vamos a empezar esto, ya es algo para pensar, ¿no? Pensar. Entonces, este mes también publicamos una noticia en el boletín de BIREM, he incluido aquí el enlace para que ustedes después puedan leer esta noticia. Pero básicamente lo que hay son los números que nosotros alcanzamos con estas sesiones virtuales que estamos haciendo para la formación de capacidades en América Latina y Caribe, principalmente América Latina. Entonces, esta sesión de buenas prácticas en el proceso editorial de revistas científicas LILAC está teniendo una respuesta así maravillosa, como dice el doctor Diego. Cada una de las sesiones virtuales tiene más de 100 conexiones en línea. Entonces, pido a usted, yo sé que ocurre mucho del español, no sé, que no es muy bueno, pero de la misma manera las personas están y continúan conectados. Entonces, primero me gustaría agradecer a ustedes porque yo sé que ustedes hicieron una divulgación en sus países y hay realmente una participación masiva de los países en estas sesiones virtuales. Como inscritos tenemos 77 inscritos de Brasil, 47 de Argentina, Honduras 31, muchas gracias Honduras, Colombia 30, Ecuador 25, Perú 20, Paraguay 11, Cuba 8, Chile 7, Guatemala 7, hay algunos que no logramos identificar aquí, Venezuela 5, Uruguay 4, Panamá 3, Bolivia 2, España siempre está presente también en nuestras sesiones virtuales, Bolivia, México y Nicaragua 1 inscrito. La próxima sesión va a tener el tema de constitución del equipo editorial y el ponente va a ser Dr. Piotr Tresniak, es brasileño de la Universidad Federal de Pernambuco y fue indicado como una persona que sabe muchísimo, tiene un conocimiento muy profundizado, tiene producción científica sobre este tema también. Este va a ser el enlace y el día es 18 de junio a las 12 de Brasil. Por favor, vean ahí el horario correcto en sus países. En las sesiones virtuales vamos a tener el tema de enfermedades cardiovasculares. No sé si esto ocurre ahí en sus países, pero en Brasil las enfermedades cardiovasculares son las mayores causas de causa de mortalidad de brasileños. Entonces, es una enfermedad no transmisible y creo que para ustedes también esto es una realidad, pero para Brasil yo sé que es un tema bastante importante. La principal causa de mortalidad de los brasileños es las enfermedades cardiovasculares, cuando hablamos de enfermedades, claro. Me gustaría que no se olvidaran que en el próximo mes vamos a tener el tema de enfermería. Jordana, que está ahí en línea, por favor, me envíen dudas importantes sobre enfermería, ¿está bien? ¿Cuáles son las dificultades? Hay solo un mes para este preparo. Siempre hacemos las reuniones preparatorias con 15 días de antelación de la sesión virtual. Entonces, si no, ustedes no envían dudas importantes, ustedes coordinadores incluso, también todos los coordinadores, cuando yo hablo de estos temas, yo entiendo que ustedes también pueden enviar dudas de indicización para que podamos incluir dentro de las presentaciones. No es solo para divulgación, porque yo creo que ustedes, como están cerca de sus centros cooperantes, cuando ven los registros bibliográficos, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen sus centros cooperantes? ¿Sí? Es esto que me gustaría que ustedes reportaran a nosotros para que podamos incluir en las presentaciones. Y siempre las presentaciones son hechas con 15 días de antelación.
Con 15 días de antelaciones realizamos la reunión preparatoria, donde las facilitadoras traen la presentación y yo hago la revisión de cada una de estas presentaciones. Yo hago esto porque me gusta este tema y es un tema que yo creo que es bastante importante. Entonces, si ustedes tienen dudas, si su red reporta dudas importantes, por favor, informe a nosotros también para que podamos incluir en las presentaciones, ¿está bien? Volviendo al tema de la noticia, hemos incluido también esta tabla que demuestra la participación de los países, aquí solo en términos de inscripción, ¿está bien? No de tareas, no de participación en las sesiones virtuales. Y vemos que, este azul aquí es del año de 2019, naranja 18 y cinza, gris, en la color gris, el año de 2017. ¿Está bien? Entonces, hay aquí, interesante, ¿no? Hay una variación bastante grande aquí de inscritos. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, Cuba, el año pasado hubo muchos inscritos, pero este año solo 3. Entonces, aquí es solo para que ustedes puedan acompañar. En Chile tuvimos bastante inscripción en 2017, después se cayó un poco el número. Interesante también que en Brasil tuvimos bastante inscritos aquí en este año de 2019, en los otros años ni tantos. Importante siempre decir que el año de 2017 fue el año que hicimos el curso introductorio. Entonces, ustedes pueden también siempre enviar estos enlaces de las sesiones virtuales, mismo de los años pasados, porque nosotros estamos haciendo estas presentaciones como una creciente, siempre avanzando en los temas, profundizando cada vez más los temas. Entonces, no hay ninguna presentación que está totalmente desactualizada. En realidad, hay pocas que están desactualizadas. Las que pueden estar desactualizadas es las que hablan de tipos de publicación, pero no el concepto, pero los tipos de actualización de publicación nuevos que ustedes vieron en la sesión pasada. Los calificadores cambiaron bastante, muchos fueron eliminados. Entonces, este tipo de información es que se desactualizó del año 2017, por ejemplo, pero los conceptos continúan los mismos. ¿Está bien? Entonces, ninguna de estas presentaciones son pérdida de tiempo para las personas, porque yo creo que al contrario, ¿no? Hay mucha información que se puede reaprovechar aquí para la capacitación de sus redes, ¿está bien? Aquí la noticia propiamente dicha, para que después ustedes puedan leer, pero también compartir en sus portales y redes sociales. Una información importante es que el 26 de junio vamos a hacer una parada de FIAdmin y Viremi Accounts para carga de datos de Lila Submission, Cielo y de ITEA. Tuvimos una pequeña actualización dentro del sistema FIAdmin, pero es una actualización que ya estaba en la metodología. Nosotros hemos hablado de estas actualizaciones anteriormente, y esta aquí en específico es resultado de las sesiones virtuales de este año en la capacitación sobre tesis y disertaciones. ¿Te recuerdan? ¿Ustedes recuerdan de estas preguntas que hice? He incluido entonces 2 títulos nuevos, de bachiller y licenciado. ¿Está bien? Fueron incluidos entonces en esta tabla aquí controlada de títulos académicos y importante, está un poco pequeño, ¿no es verdad? Bachiller
licenciado y especialista son grados que no son aceptos para LILACs, pero pueden ser ampliamente utilizados para las bases de datos nacionales y bases de datos temáticas. ¿Ok? Esta información de que no se puede enviar para LILACs está en el help del campo. Para acceder al help solo hay que pinchar el nombre del campo. Entonces, cuando pincha en el nombre del campo, van a ver este help que yo he incluido aquí en la pantalla. Otra información que ya há algún tiempo estamos hablando, pero no estaba actualizado en el help del sistema, es que la fecha de publicación es mandatoria, mismo si no hay esta fecha de publicación dentro del documento. Hay que identificar una fecha aproximada de este documento. Entonces, hemos incluido aquí esta nota, que está aquí en amarillo. Cuando no existe fecha de publicación, incluir la fecha aproximada. Y en el ejemplo, entre brackets, con el punto de interrogación. Y en la fecha normalizada, fecha de publicación normalizada, hemos incluido también, si la fecha, la nota, ¿no? Si la fecha es probable o definida por el documentalista, se registra sin la interrogación. Entonces, aquí, en el campo que es abierto para digitación, para abreviaturas de meses, se incluye entre brackets con interrogación. Y en la fecha estandarizada, normalizada, este campo no aparece con interrogación. Solo año, día y mes, o solo año con los 4 ceros seguintes. ¿Está bien? Entonces, esto ya había cambiado en la metodología LILACs, pero no estaba actualizado en el help del sistema FIAdmin. Bien. Vuelvo a decir que es importante que ustedes hagan talleres de capacitación para su red presencialmente para que ustedes puedan apoyar más de cerca a las necesidades de sus centros cooperantes, ¿está bien? Y no tuve solicitudes recientes, entonces queda aquí disponible. Sobre la contribución a la red, aquí está, de la red a LILACs, aquí sobre LILACs Submission, ustedes ven aquí, yo estoy aquí manteniendo estos gráficos desde marzo para que ustedes puedan hacer una comparación sobre el estatus actual y como nosotros hemos hecho un esfuerzo bastante grande para actualizar esto. Entonces ahora casi tenemos solo 11 registros, 11 envíos que están aguardando publicación. Y ahora volvemos a trabajar con los registros que son nuevos, que fueron enviados recientemente. ¿Está bien? Entonces ahora no hay más retraso como había. Entonces logramos mantener todo actualizado, no hay más problemas con los envíos de registros por LILAC Submission. Y esta situación va a mejorar bastante porque nosotros esperamos que con esta iniciativa de ahora, casi no más vamos a recibir registros bibliográficos por parte dentro del sistema LILAC Submission, ¿está bien? Pero vamos a ver los pasos siguientes en las próximas pantallas. Pero aquí para que ustedes vean, hubo entonces un aumento importante de los registros. En la última sesión virtual yo estaba un poco preocupada porque estaba muy baja la contribución. Aún está baja porque estamos en medio del año y aún tenemos 6.400 registros y comparado con los años anteriores está bajo el número. Entonces pido a ustedes que hablen con sus centros cooperantes para que
puedan hacer un esfuerzo mayor, un poco más ahí, los que están en retraso, para envío de registros para Lilacs, ¿está bien? Pero el número ya mejoró un poco del mes pasado, me quedé un poco preocupada. Ahora sí, aquí no he cambiado el título. Un análisis sobre las bases de datos nacionales para que podamos, en fin, empezar el trabajo de adopción total del sistema FIADMIN. Entonces, antes que podamos hablar de esto, me gustaría decir lo que es que nosotros consideramos como una base de datos que va a ser incluida dentro de FIADMIN. Entonces, una base de datos actúa en un área no comprendida por otras bases de datos existentes. Y por este motivo, va a tener registros exclusivos que no van a estar en otras bases de datos, como Lilacs, como BDENF y como cualquier otra base temática. ¿Está bien? Entonces, este criterio es fundamental. Una base de datos debe tener registros propios. No debe ser una parte de una colección de una base de datos existente. Debe tener criterios de selección y evaluación definidos, claros y hace falta aquí, públicos. Criterios de selección y evaluación definidos, claros y públicos. Debe tener una coordinación, esto no falta, todos ustedes están aquí. Una coordinación responsable por la curaduría de la base de datos y por la creación, gestión, capacitación y mantenimiento de la red de cooperación de esta base de datos. Una BVS, una base de datos, a veces cuando hay solo una institución que la mantiene, o sea, es una base de datos institucional, puede ser una base de datos considerada para FIADMIN. Pero en este momento estamos hablando de bases de datos de ámbito nacional, regional y principalmente en este caso bases de datos que son parte de la red Lilacs. ¿Está bien? Entonces, por esto es que las bases de datos nacionales, nosotros estamos entendiendo que ustedes todos tienen una red activa con otros centros cooperantes, con otros usuarios activos dentro del sistema. Y esto, cuando nosotros hablamos del sistema FIADMIN, me parece que hay una pregunta aquí. Solo un minuto. Ah, qué linda, María Estrada. Déjame traer para acá. Ahí veo mi apoyo. Aquí está. Voy a dejar abierto aquí para que pueda ver. Ah, Angélica. Ah, Angélica está aquí me apoyando en el español. Lixo es basura, es verdad. Taza es jarra. Seguimos sin escuchar. ¿Quién no escucha? Taimara, no escucha. Angélica, ¿logras hablar con ella, por favor, Taimara? Déjame incluirte aquí también como ponente para que tú puedas apoyar a ella. Angélica. Angélica, ahora tú puedes ver los participantes. ¿Tú puedes apoyar a Taimara de Cuba, por favor? Perdón, es que yo estaba aquí tan concentrada en la presentación que no he visto el chat. Entonces, déjame ver aquí. Hubo un comentario de María Estrada. Déjame ver.
Aquí el enlace de la noticia que yo estaba hablando. María Estrada, saludos a todos. Desde Venezuela ya estamos gestionando las cuentas FI Admin y estamos elaborando una estrategia para la revisión de los registros que estaban en el servidor bloqueado en UDBI y verificar la calidad del... Ah, entonces estamos en línea, alineados con lo que vamos a hablar hoy. Qué bueno, ¿no? Muy bien, entonces déjame volver a la presentación. Perdón, yo sé que yo a veces empiezo a hablar de otras cosas, es que yo no estaba viendo el chat. Muy bien, ahora volviendo. Entonces, ahora que ustedes vieron cuáles son estos requisitos o criterios, ustedes saben por qué tenemos estas bases de datos aquí y no otras, ¿está bien? Entonces, siempre aquí. Entonces, siempre que nosotros creamos una base de datos dentro del sistema FIAdmin, él debe cumplir con estos requisitos que yo he hablado. Y hay, ustedes van a ver, hay aquí en este listado bases de datos que son institucionales, que son de iniciativas específicas. No hay problema. Es posible criar bases de datos institucionales ou de iniciativas ou temáticas se há contenido específico e se espera também que essas bases de dados também contribuam com outras bases de dados. O que quero dizer com isto? Esta base, por exemplo, CONAS, que se vê aqui, Produção Científica e Técnica. CONAS es un Consejo Nacional de Secretarios de Salud de las Provincias. Y la producción científica de CONAS es importante no solo para ellos, pero también para la Base de Datos Nacional de Salud aquí de Brasil, que es Colecciona SUS, pero también es importante para LILAS, también es importante para otras bases de datos. Entonces, los registros que están aquí gestionados para CONAS, que tiene un acervo, una colección interesante, pero que no cumple con los criterios de LILAX y que también no cumplen con los criterios de Colecciona SUS. Pero se puede gestionar esta base de datos dentro de FIAdmin porque contribuye con LILAX y contribuye también con Colecciona SUS. Podría incluso solo contribuir para una base nacional, si fuera el caso, porque no cumple con los criterios LILAX. Quedou claro quando é que uma base institucional pode ser criada dentro de FIAdmin? Se há registros que vão ser enviados para outras bases de dados, como LILAX e bases nacionais e bases temáticas, também podemos gestionar esta base aqui, se há registros próprios. ¿Está bem? Muito bem. Então, volvendo. Uma vez, esto ustedes conhecem mucho, ¿no es verdad? Entonces, una vez que eligen, aparece aquí los nombres de las bases de datos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre este campo y este campo que está aquí en la pestaña de biblioteca base de datos? En general, estas colecciones temáticas o institucionales no tienen registros propios que no van a estar separados. O sea, tal vez un ejemplo ayude. Nosotros tenemos el Sistema Único de Salud de Brasil y hay una bibliografía especializada en este tema. Todos los registros que hablan sobre SUS, que van a estar dentro de esta bibliografía, están indicados en LILAX, están indicados en Colecciona SUS, están indicados en BDENF, están indicados en otras bases de datos. Entonces, es una colección temática, ¿está bien? ¿Cómo esto va a aparecer para los usuarios finales dentro de una interfaz IAHX? Como uno de los clusters de base de datos, ¿está bien? Quando há, por exemplo, bases de dados institucionais,
donde hay la colección de la biblioteca, el acervo y también la producción científica y técnica de esta institución. En general, este ejemplo aquí de ILSL Acervo y ILSL Prod es para BVS o bases de datos institucionales como de las secretarías estaduales de salud, secretarías de salud de las provincias o secretarías de salud de los municipios. También, como ellos tienen una red de instituciones que forman parte de estas secretarías, es por esto que hay entonces la separación, la división de estos acervos dentro, pero son como colecciones, no como bases de datos. Ahora siguiendo, entrando un poco más sobre las bases de datos que están dentro del FIAdmin hoy día. Entonces son todas estas aquí, y las que están en verde, destacadas en verde, já são manejadas dentro do sistema FIAdmin. Talvez o destacado não quedou tão claro, pero são Lilas, BDenf, BDO, Coleciona SUS, Medicaribe, Conal, BDNPAR. E aqui em naranja está a Unisalud, que foi criada recém para Argentina. No sé si Flavio está ahí en línea, pero no hay ningún registro porque creo que fue ayer que yo he creado esta base de datos. Pero él ya había solicitado la creación de esta base de datos de salud dentro del sistema FIAdmin. Entonces ahora ya está. Hay bases de datos que ya fueron migradas y hay bases de datos que aún están en migración. Por ejemplo, BDenf está en este momento en migración para dentro del sistema FIAdmin. Hay mucho que hablar, déjame hablar un poco más rápido. Entonces, estas son las que no están destacadas ni en verde ni en naranja, es que no están ahí, aún no están con procedimientos para la entrada. Es esto que vamos a hacer ahora. Hay otras bases de datos que ya están dentro del sistema FIAdmin. Todas esas que están aquí. Y hay algunas que no, como CID Salud, Educa, Homeoindex. Esta es la de la Secretaría Estadual de Salud, Secretaría Municipal, VERT-Index y IDEX. Todas las que están en verde ya funcionan dentro del sistema FIAdmin. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Todas estas bases de datos tienen una red específica, pero también contribuyen para LILACs, pero no hacen evaluación de revistas para indexación en LILACs. Y estas dos últimas, que son las bases de España y Mozambique, ya están en FIAdmin, pero no participan de LILACs, pero tienen una red e iniciativas específicas en sus países. Y aquí, un pequeño análisis de las informaciones. Ahí ahora necesito que ustedes... Por favor, Taimara, sale un poco de la sala de la sesión virtual, después ingresa nuevamente y cuando ingrese hay una... no, ellos no escuchan, ya no hay como. Entonces, yo pido a ustedes que están en línea, yo creo que de Honduras está... Panamá está, Uruguay. Me gustaría saber si estas bases de datos son las bases de datos que representan los contenidos de base de datos nacionales. Entonces, de Costa Rica, yo he visto que hay BINAS y Documentos Costa Rica. Me parece que representan la base nacional, pero no estoy cierta de esto. Y me gustaría saber si tienen contenido propio y si los criterios están públicos. De LILACs Ecuador y guías de práctica clínica, lo mismo. Si son estas las bases que debemos utilizar,
De Guatemala hay varias bases de datos de OSAC y no sé decir cuál es la base de datos nacional. De Honduras, creo que están ahí en línea. Bimema, creo que es la base de datos nacional, pero había otra llamada Lilacs HN. De México, Nacional está indisponible y de Enfermería está funcionando en BDENF, entonces está ok. De Nicaragua, estaba indisponible. De Panamá, también está indisponible, no sé si están ahí en línea. De República Dominicana también está indisponible. Y de Uruguay hay varias bases de datos temáticas, pero no hay la identificación de cuál es la base de datos que es la base de datos nacional. Déjame ver si están aquí en línea. Ecuador, por favor, contesten ahí. Creo que Alba también. Contesten ahí. ¿Cuál es la base de datos que nosotros debemos utilizar como siendo la base de datos nacional? Por favor, contesten en el chat para que yo pueda incluir aquí en el listado de base de datos que vamos a crear dentro del FIADMIN. Hace falta crear sus bases de datos. Entonces, por favor, informen para nosotros cuál es la base de datos que nosotros debemos crear. Marta García, por favor, informe a nosotros aquí por chat para que podamos hacer esto lo más rápido posible. Alba Deli, Ecuador, BBS Ecuador, yo creo que hay una nueva... Contesta, por favor, aquí el chat. Lilacs Ecuador. Ah, está bien. Entonces vamos a... tenemos que hacer la migración de esta base. Pero hay contenido propio, no es todos los registros que fueran enviados a Lilacs. Hay otros registros que no fueran enviados a Lilacs en esta base de Lilacs Ecuador. ¿Es Luz que está en línea? ¿Quién está en línea? Si pueden, por favor, identifíquense en el chat también. En Honduras es Bimema. Vamos a crear entonces Bimema. Está ligado ya. Una parte. Está... Hola, Luz. Luz, pero ¿hay registros para migración o todo lo que está en Lilacs Ecuador ya fue enviado y ya está publicado en Lilacs? Enquanto agora hay registro que falta migrar. Ah, entonces debemos hacer un análisis aquí de esta base de datos. ¿Está bien? Bien, siguiendo entonces. Pido entonces para Luz que debemos saber cuántos son los registros que hacen falta hacer migración. De Bimema también, ¿no es verdad? Tiene registros propios, contenidos propios que no fueran enviados a Lilacs. Y, ¿quién es la otra persona? Alba. No vi la respuesta de... Ya y nada. Taimara. Bom, bien, entonces ahora tenemos entonces a Bimema y Lilacs Ecuador como siendo los que hacen falta incluir aquí en la otra pantalla. Voy a seguir. No sé, Alba no me ha contestado. Alba Deli, buen día, Sueli. Las que se envían a Lilacs son las revistas nacionales.
pero están separadas las instituciones todavía, falta unirlas. Alba, mi pregunta es, unirlas de qué manera? Porque la contribución siempre va separada, no sé si comprendí qué quieres decir con, pero están separadas las instituciones todavía. Es recomendado que cada centro cooperante vea su contribución en separado y no como un único centro cooperante. ¿Está bien? No sé si yo he comprendido lo que está hablando, pero si no, por favor, me ayuda aquí, porque no he comprendido bien tu respuesta. Sí, una base nacional. Es esto. Pero esto que tú estás hablando, ustedes unen en este lío de BWeb, ¿no es verdad? Déjame ver aquí. Sí, debe estar en una sola base de datos nacional, sí. Pero para Lilacs, siempre vamos a dar la visibilidad a todos los centros cooperantes. Es mi duda. ¿Está bien? Bien. Continúa aquí, me ayuda a entender un poco más la situación ahí. ¿Está bien? Ahora déjame ver la próxima pantalla. Qué interesante. No sé si ustedes están viendo, pero aquí ya podemos ver que, por ejemplo, Coinal tiene 3.340 registros hoy dentro del sistema. Aquí yo voy a decir, no sé si están incluidos los registros fuentes de los artículos de periódico, de los fascículos, ¿está bien? Entonces, el número puede ser un poco menor, pero ya tenemos 3.340 registros de Coinal. De CUMED, ya tenemos 710 registros. Del IPEX, 312. De BDNPAR, 289. MedCaribe es la función de varios países de América Latina, de Caribe, 213. Binasis, já temos 205. Libox, 114. E Livex, de Venezuela, há 2 registros. Então, em realidade, de LIPEX, eu he hablado, LIPEX há 302, eu creio que he hablado. Então, hoje dia, hoy día ya hay muchos registros bibliográficos marcados para sus bases de datos nacionales. Entonces, ya hay aquí una contribución que tal vez la duda que ustedes tienen hoy es, los registros que están en FIADMIN aparecen en la BVS de sus países. Tal vez sí, tal vez no. Depende si el IHX fue adaptado para esto, ¿está bien? Entonces, hay que crear, ahí cada uno de ustedes, coordinadores, es que deben saber, yo no sé porque no acompaño mucho esta parte, pero si necesitan, piden que yo voy a hacer la solicitud interna, pero lo que nosotros esperamos es que tengamos una interfaz IHX que va a hacer la cosecha de datos de FIADMIN y también la cosecha de datos del UDB-Web que ustedes estaban utilizando o están utilizando. Y ahí van a hacer la junción de estos 2 registros. ¿Está bien? Entonces, lo que está en FIADMIN y lo que está en el UDB-Web de ustedes va a aparecer en una interfaz única que el usuario no va a percibir que son registros físicamente separados, pero constituyen registros que son
que están en las bases de datos aquí de FIADMIN y del UDB Web. Entonces, a los coordinadores que aún no tienen esta interfaz de IHX integrada, pido aquí que informen dentro del chat para que yo pueda hacer las solicitudes internas. Estoy escribiendo aquí en el chat, ¿está bien? Incluir las bases donde no hay la interfaz IHX integrada con la integración de datos del FIADMIN y del UDB Web. Hay casos donde esto no se aplica, por ejemplo, Colombia, porque Colombia ya está con toda la base de datos dentro del sistema FIADMIN. No tiene el entonces Guatemala es una que debe tener, ¿está bien? Voy a hacer las solicitudes internas. Y ahí, nosotros vamos a necesitar probablemente que ustedes envíen los datos para que nosotros podamos hacer esta interfaz integrada. ¿Está bien, Alba? Muy bien. Si hay otros, informen aquí en el chat. Yo creo que Bolivia necesita de esto también. Yo creo. Bien, entonces, siguiendo. Por favor, continúen ahí contestando dentro del chat para que yo pueda después retomar este tema. Ahora, volviendo aquí. Created. Aquí, solo para que ustedes sepan, hay una diferencia entre fecha de creación de registros, que son cuando nosotros efectivamente creamos los registros, y la actualización de los registros. Esta información de actualización de registros es importante, yo voy a decir principalmente debido al Lilacs Express. Porque los registros Lilacs Express son creados muchas veces o por BIREM cuando hace la carga de datos de Cielo, o por los propios editores. Y ahí los códigos que son presentados en la interfaz de usuario, hasta que el centro cooperante haga la revisión de la descripción y la indexación, estos códigos van a ser mantenidos como BR 1.1 o el código del editor. Entonces, cuando el centro cooperante viene y hace la revisión y la indexación, aparece esta contribución aquí. ¿Está bien? Y esto va siempre a aparecer como actualización, fecha de actualización de datos. Y ahí, entonces, hay aquí también para todas estas bases de datos, cuando hubo actualización. Yo estoy hablando de Lilacs Express para base de datos Lilacs, pero yo entiendo que en el caso de ustedes, de las bases de datos que aquí están, esto es simplemente una actualización o cambio de algún dato que fue inserido dentro de sus propios registros, ¿está bien? Porque yo creo que aún no hay el Lilacs Express para ustedes. Tal vez vamos a tener para BDenf, pero aún no está totalmente consolidado este trabajo. Entonces, ahora vamos a ver aquí. Desafortunadamente, creo que Flávio y María Di Stefano no están en línea, pero nosotros vamos a empezar el trabajo de migración de bases de datos con Argentina, de estas dos bases de datos, Bolivia, de la base Libox, Perú, Lipex, y de Venezuela, sí hay una base de datos aquí, porque yo estoy con dudas, porque me parece, ahí María Estrada está en línea, puede apoyarme si hay en este momento estos registros para que podamos hacer este análisis. Yo me acuerdo de Joel que había dicho que había registro y me había preguntado sobre la posibilidad de migración.
Entonces, me gustaría que María Estrada contestara aquí dentro del chat para que yo pueda ter certeza desta informação. E outra dúvida que eu tenho é se Livex é o nome de sua base de dados ou vai ser outro nome. Porque como nós temos só 2 registros hoje dia dentro de Livex, dentro de FAdmin, aún é possível fazer cambios neste nome. De Lipex já não é possível, de Libox não, mas de Livex eu creio que aún é possível fazer cambios. Entonces, ahora vamos a empezar la parte difícil. A todos los coordinadores se recomienda que las bases de datos sean manejadas dentro de FAdmin. ¿Está bien? Nosotros vamos a empezar este trabajo ahora con estas 4, tal vez también con Ecuador, ¿no es verdad? Honduras no sé cómo está, si hay Bimema. Con Ecuador también y con Honduras yo creo que también, ¿no es verdad, Marta? Como aún yo estaba con estas dudas sobre Bimema, entonces es por este motivo que no he incluido, pero podemos incluir a Ecuador y también a Honduras aquí, depende de la cantidad de registros. Bien, entonces para que ustedes sepan, nosotros vamos a empezar entonces. Ok, Luz. Las etapas de la migración. Entonces, la primera etapa es esto. Acceso a los datos del DB Web. Entonces, ¿cómo hacemos esto? O por cosecha de datos, o por envío de datos por el propio coordinador. La segunda etapa, tratamiento y estandarización de datos. La tercera etapa, que puede ser también al mismo tiempo que el tratamiento de datos, ¿está bien? Cierre del IDB Web para la red que coopera con la base de datos nacional. Y se recomienda que haya por lo menos un mes de plazo, porque hay documentalistas que pueden tener registro dentro de sus bases de datos y que necesitan que aguarden para la certificación de estos registros. Después que ya hicimos el tratamiento de datos, hacemos el procesamiento de datos y carga de datos y publicación de estos registros en el IHR de la BBS. Y ahí sale la integración que hemos creado anteriormente para que quede solo los registros que ya fueran migrados para FAdmin. ¿Está bien? ¿Qué debe ser enviado para nosotros aquí? Primero, criterios de selección del documento. Segundo, manual de descripción bibliográfica, principalmente si hay diferencias con la metodología LILAC que nosotros adoptamos aquí. Debería evitar también. Hay que incluir entonces. Pero yo estoy me acordando, había estos 2000 registros. Por lo que yo estoy me acordando ahora, María Antonia, de estos 2000, cerca de 1000 ya estarían en LILACs. ¿No es verdad? Entonces hay cerca de 1000 registros que se debería hacer la migración. De cualquier manera, entonces, María Antonia, yo creo que tú también puedes seguir estos pasos que yo estoy hablando aquí ahora, de enviar estos datos aquí para nosotros, para que podamos apoyarnos entonces en esta migración. ¿Está bien? Entonces, yo estaba donde? Aquí, en los manual de descripción. Cuando hubo customización, o sea, se crearon campos extras para contestar a necesidades de los usuarios en sus países. Cuando hubo
algún cambio en la aplicación de la metodología. En la metodología siempre hablamos para hacer de una manera X, pero en su base de datos se hace de una manera Y. ¿Está bien? Entonces, estas diferencias es que deben ser destacadas aquí cuando yo hablo de manual de descripción bibliográfica. Listado de revistas indexadas en las bases de datos nacionales con el fascículo de indexación para inclusión en la title del sistema SEX, Seriados en Ciencias de la Salud. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque este listado en un futuro va a aparecer dentro de la tabla de revistas con títulos controlados. ¿Está bien? Entonces, para que sea posible y también para que podamos hacer el proceso de control de calidad de los datos, también utilizamos este listado de revistas indexadas. ¿Está bien? Entonces, necesitamos de este listado. Necesitamos, de los archivos del UDB Web que están en estas pestañas aquí, pestañas, directorios, bases LiuDBI, CGI BIM LiuDBI y HTDocs LiuDBI. Aquí en este HTDocs tenemos los textos completos. Y ahí hay la decisión que debe ser tomada por los coordinadores. Los textos completos van a quedar en el servidor de la coordinación o de BIREMI. Si van a enviar para BIREMI, todos estos textos completos deben ser enviados también, probablemente por FTP, porque son archivos grandes, ¿no es verdad? ¿Cuándo es que puede ser mantenido en los países? Cuando ustedes saben que este servidor es seguro, estable y que los enlaces no van a quedar rotos. Si está bien, no hay necesidad de enviar los textos completos. Importante también es informar si hay otras bases de datos manejadas en este LiuDBI que ustedes están utilizando para manejo de la base nacional. Esto parece sorprendente, pero no es. Aquí en Brasil, la base de datos nacional se llama Colecionasus. Pero en este mismo LiuDB Web, donde se hacía la gestión de Colecionasus, había otra base de datos llamada Previcam. Entonces, tuvimos que hacer la separación de estas bases de datos y ahora, de la migración de un LiuDB Web, tuvimos la constitución de dos bases de datos. La base de datos nacional Colecionasus y una base temática de la BVS, Prevención y Control del Cáncer. Entonces, esto también debe ser informado. Ahí nosotros empezamos la etapa de tratamiento de datos. ¿De acuerdo? Que es la etapa 2. Chequeo de integridad de datos. Como ustedes son coordinadores, yo estoy hablando más detallado, ¿está bien? Pero porque en realidad no hablo tan detallado para otras personas. Pero ustedes son coordinadores de bases de datos, yo entiendo que es importante que ustedes también conozcan esto con un poco más de profundidad. Hay casos donde los registros fuente, no hay registros fuente para las analíticas. Sí, esto es posible. Y esto es un problema muy grande para nosotros, porque tenemos que crear los registros fuente, o a veces esto impide el aprovechamiento de estos registros. Porque si nosotros no tenemos los datos del registro fuente, el registro de la analítica queda sin estos registros y queda un registro roto, ¿no es verdad? Entonces, ocurre, por más que parezca interesante, espantoso, a esta palabra en español, existe este caso. Entonces, y ocurre bastante. Compatibilidad de los campos de tipo de literatura con tratamiento nivel de tratamiento. Aquí he incluido una tabla
con los tags de la metodología Lilas. Para cada tipo de literatura que ustedes conocen, monográficos, monografía seriada, artículos de revistas, teses, disertações e documentos não monográficos, certo? São 4 os tipos. E há os níveis de tratamento: analítica de monográfico apresentado em evento, analítica de monografia seriada, analítica de revista, ¿está bien? Y también como documento monográfico. Entonces, a veces hay incompatibilidad en estas combinaciones que están aquí. M mayúsculo con las letras minúsculas, como ustedes ven aquí en esta tabla. ¿Está bien? Y hay otros casos que, además de la incompatibilidad de datos, de las combinaciones existentes, entre los campos 5 y 6, que son tipo de literatura y nivel de tratamiento, hace falta campos importantes que deberían estar presentes en las combinaciones, porque con la combinación del campo 5 y 6 es que nosotros tenemos la definición de los otros campos. Por ejemplo, el título de un seriado no va a aparecer en un monográfico, ¿no es verdad? Entonces, la definición de cuáles campos aparecen en el formulario para los documentalistas, estos campos son definidos con los campos 5 y 6. Pero a veces los campos 5 y 6 están bien definidos, pero aún hace falta algunos campos que deberían estar llenados y no están. Entonces, esto también es un tipo de chequeo de datos, de ahí de integridad de datos dentro de la migración de datos. ¿Está bien? Aquí he enlazado este documento donde hay esta tabla que muestra cuáles son los campos que deben aparecer de acuerdo con la combinación de los campos 5 y 6. Está aquí enlazado. Para los que tienen curiosidad de saber cómo es que funciona esta migración. Hay también chequeo de calidad. Ahí del campo 4, que es base de datos. En este caso, nosotros debemos saber cuáles son los registros que deben ser enviados para Lilas y los que no deben ser enviados para Lilas. Los registros que deben ser enviados para la base de datos nacional y las que no deben ser enviadas para la base de datos nacional. Esta información viene del campo 4, que es base de datos. Si este campo no está consistente, entonces es un problema. Lo que nosotros hacemos en general es marcar todos los registros que están en un UDB web como siendo los registros de la base de datos nacional. ¿Está bien? Y los registros de revistas que son Lilas, pero que no hay que estos registros de revistas que deberían estar en Lilas y que no están, y que están dentro de la vigencia de la indexación de esta revista en Lilas, ahí nosotros también aprovechamos estos registros. Lo que nosotros vemos, principalmente en los registros que recibimos dentro de los registros de Lilac Submission, es que no hay la marcación de registro Lilac. Entonces, esto es algo que debe se tener en cuenta cuando ustedes están utilizando el sistema FADMIN. Si no marcan en el campo indicado en, como siendo una revista para Lilac, una tesis para Lilac, una tesis para BDNPAR, una tesis para LIPEX, una tesis para no sé dónde, este registro no va a aparecer. Y nosotros vemos que generalmente en los campos, en el campo de base de datos, hay una mistura muy grande, muy larga, de diferentes combinaciones, desde errores en la digitación, como también no marcación adecuada de los registros para las bases de datos. Aquí nosotros no hacemos una estandarización, simplemente marcamos
todos registros para la base de datos nacional y aprovechamos registros que deberían estar en Lilas y que no están. ¿Cuándo es que esto no funciona? Cuando hay otras bases de datos viviendo en el mismo DB Web, como ocurrió aquí en Brasil con Colecciona SUS y con Previcam. Nosotros no sabíamos cuáles eran los registros que deberían ser Colecciona SUS y cuáles los registros que deberían ser de prevención y control de cáncer. Entonces, ahí es más trabajo para la coordinación y para nosotros. El campo 8 de textos completos. Entonces, hay que hacer los chequeos de los enlaces rotos. Todas estas informaciones, estos campos que estoy destacando aquí, nosotros enviamos a ustedes, coordinadores, para hacer la normalización y el chequeo de datos. ¿Está bien? Van tablas y tablas de campos para ustedes para hacer esta normalización. Entonces, cuando hay enlaces rotos, aquí este chequeo de derechos autorales, nosotros deberíamos no hacemos, pero recomendamos que ustedes hagan. ¿Está bien? Carga de textos completos, esta fue una decisión que ustedes ya tomaron en el inicio del proceso, pero aquí, enlaces rotos es un campo importante. Títulos abreviados, como ustedes ya van a enviar los títulos de las revistas que están indexadas, aquellas ya van a estar garantizadas. Pero cuando hay en el histórico de una base de datos varias otras revistas que fueran indexadas, pero que hoy día no son más, también enviamos este listado de títulos abreviados para que ustedes hagan esta estandarización. En este caso, nosotros hacemos una estandarización interna y solo enviamos a ustedes los títulos abreviados que nosotros no hemos encontrado dentro del portal de ISSN. Y el DEX solo enviamos un informe sobre lo que se pudo aprovechar y lo que no se pudo aprovechar. Porque hay histórico de descriptores. Los descriptores cambian todos los años, como ustedes saben. La otra etapa es de chequeo de duplicación de registros en FAdmin. Hay un chequeo de duplicación dentro de la propia base de datos y siempre hay muchos registros duplicados dentro de la propia base de datos. ¿Está bien? Después que hacemos esto, hacemos el chequeo de estos registros de duplicados dentro de la base de datos FAdmin. Sueli, ¿por qué ustedes hacen este proceso solo como na terceira etapa e não como la primera? Porque hay la necesidad de que los campos importantes estén estandarizados y bien llenados. ¿Cuáles son estos campos? Título del documento, fascículo de la revista, y aquí ustedes entienden que es el título abreviado, el volumen y el número. La autoría, fecha de publicación estandarizada y paginación. Sueli, paginación, sí. Fecha de publicación, sí, porque hay muchas veces las ediciones ampliadas. Por este motivo es que siempre hablamos que una catalogación debe tornar el documento único, porque es la única manera que logramos saber si es un registro nuevo o si es una duplicación. ¿Cuál es el criterio utilizado para registros que fueran identificados como duplicados? Siempre queda el registro más antiguo. Ni preciso decir que los registros de FAdmin, los que continúan, porque no hay cómo, solo no utilizamos los registros que ya están en las bases de datos, mantenemos los que están en FAdmin e incluimos cuando hay información de ubicación física del documento y, claro, incluimos el nombre de la base de datos en el campo base de datos o indexado en. ¿Está bien? Estos registros van a contar como siendo registros de sus bases de datos también. Solo vamos a incluir esta marcación en el campo de base de datos y
Se me olvidó. Y siempre hacemos el backup de todos los registros. ¿Está bien? ¿Qué más? Ufa, consideraciones importantes finales. Siempre nosotros guardamos los IDs de origen de las bases de datos dentro del sistema FADMIN. Nosotros no, este dato no queda disponible para actualización, no es un campo editable, pero podemos después enviar la correspondencia de los IDs antiguos con los IDs nuevos, ¿está bien? Que van a asumir dentro del sistema FADMIN. Puede sí haber pérdida de registros, porque, como ustedes viram, há 3 etapas de chequeo de calidad. Entonces, há casos em que não se pode recuperar um registro que está mal formado, ou que não tem os campos mínimos necessários. Está bem? Há uma pérdida de registros. Não é grande, para que vocês quedem tranquilos. O tratamento de dados realizado é mínimo. Há outros campos que vocês poderiam revisar? Sim, há. Se o coordenador quer fazer isto, na melhoria de los dados por campo, si se puede, sí se puede, pero esto van a ser después que la base de datos ya está migrada. Y ustedes pueden solicitar un informe de algunos campos de datos, como está el llenado de estos campos. ¿Está bien? Cuestiones de derechos autorales no son, esto siempre es importante decir, cuestiones de derechos autorales no son chequeados por BIREM en este análisis y es de responsabilidad de la coordinación de la base de datos. ¿Por qué yo estoy hablando esto 3 veces? Ya ocurrió de BIREM ser notificada por registros que estaban con enlaces a documentos de textos completos que alguien, un centro cooperante, alguien, no sé, había incluido el PDF de un material que tenía derechos reservados. No se puede. Entonces, lo que hicimos, sacamos lo más rápido posible. Pero es importante decir que esto no es una... Nosotros no tenemos la posibilidad de hacer este chequeo de cada uno de los textos completos. Cuando nosotros utilizábamos aún el proceso de control de calidad manual, aún tenemos para Lilac Submission, pero va a descontinuar con el tiempo. Entonces, aún había la apertura de cada uno de los documentos de textos completos. Pero ni siempre las personas que hacen este control de calidad, mismo con la apertura del texto completo por estos profesionales, ni siempre ellos quedan atentos a tantos detalles, porque ellos hacen campo a campo la conferencia de datos. Entonces pasa estos enlaces o cargas de textos que tienen documentos con derechos autorales reservados. Entonces, ustedes tienen que ayudar en este proceso y siempre dejar bien claro para sus centros cooperantes en las capacitaciones que no se puede hacer carga de estos tipos de documentos con derechos reservados. ¿Está bien? Bien, he hablado muchísimo, he incluso pasado del horario y pido disculpas por esto, pero desafortunadamente había mucho que hablar y me gustaría hablar con esta profundidad para ustedes. Entonces, me gustaría saber si está bien déjame ver aquí, no sé quién está aquí en línea, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Paraguay, Honduras, ¿no? Honduras y Guatemala, creo.
son los países que hoy, Ecuador, hace falta Ecuador. Nosotros entonces solicitamos a ustedes esta primera información. ¿Dónde está? No. Aquí. Ustedes deben enviar, pueden enviar para, déjame ver aquí, bir.lilas@pajo.org estas informações. Critérios de seleção de documentos de la base de dados, manual de descripção, listado de revistas indexadas e los archivos ou la URL para cosecha de dados. Que URL é estas? Del ISO Provider, ¿está bien? Los que tienen dudas, yo voy a enviar un correo a ustedes todos, porque voy a hablar con ustedes vía el grupo de coordinadores, porque son muchos países que nosotros vamos a empezar. ¿Y cuál va a ser la prioridad de respuesta? Como nosotros vamos a empezar el proceso con todos ustedes simultáneamente, el proceso va a ser, vamos a contestar los que primero contestan a nosotros, ¿está bien? Lo más ágiles que ustedes son, nosotros vamos a contestar de acuerdo con esta agilidad de ustedes. ¿Está bien? Bien, he hablado muchísimo y agradezco a ustedes todos por... Pido disculpa por el avanzado del horario, pero me gustaría tener hablado con esta profundidad con ustedes. Agradezco muchísimo a ustedes y no es un proceso fácil, como está aquí en línea Jordana, que está en la etapa de tratamiento de datos, sabe que no es sencillo, muy probablemente ustedes van a necesitar, nosotros vamos a necesitar hacer reuniones específicas con cada uno de los países para hablar de este tema. ¿Está bien? Sobre Cuba, no he hablado de Cuba. Entiendo que ustedes ya están, no sé si me escuchan, entonces estoy escribiendo aquí dentro del chat. En conversaciones con Renato Murasaki. ¿Está bien? Entonces, por esto no he incluido Cuba en estas pantallas. Pero si ustedes van a hacer migración con el apoyo de FIR, por favor, nos informen. Hasta donde yo sé, hay una conversación en separado con Renato. ¿Está bien? Bien, creo que es esto entonces. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión virtual. Muchas gracias. Chao, chao.
Fernando, por favor, me dê notícias. Sí, gracias, feliz. Seguimos en contacto. Cuando vienes a Perú, necesitamos una reunión en vivo y en directo con la participación de Hernán Moreno y Yasmin como centro coordinador para seguir con el trabajo. Gracias, Marta. Gracias, Alba.